Positiva. ¿Qué pasa si tomas aspirina todos los días? Puede ser útil en casos concretos como la prevención cardiovascular porque reduce la formación de coágulos, pero no es inocua. Su uso continuo puede aumentar el riesgo de sangrados, irritación gástrica e incluso úlceras. Positiva. No es para todos ni para uso sin control. El beneficio depende del contexto y del equilibrio entre riesgo y protección. La aspirina se utiliza en determinados contextos como herramienta para la prevención cardiovascular, principalmente por su efecto antiagregante plaquetario. Positiva. Este mecanismo actúa reduciendo la capacidad de las plaquetas para unirse entre sí y formar coágulos, un proceso que puede ser clave en la aparición de eventos como el infarto de miocardio o el ictus isquémico. En condiciones normales, positiva. La formación de coágulos es un proceso necesario para detener hemorragias. Sin embargo, en determinadas situaciones, este mismo mecanismo puede activarse dentro de los vasos sanguíneos sin una causa adecuada, generando obstrucciones que impiden el flujo de sangre hacia órganos vitales. Positiva. Aquí es donde la aspirina puede desempeñar un papel importante al disminuir la probabilidad de que estas agregaciones ocurran. Su uso está especialmente indicado en lo que se conoce como prevención secundaria, es decir, en personas que ya han sufrido un evento cardiovascular previo. Positiva. En estos casos, el riesgo de que vuelva a producirse es mayor y la aspirina puede ayudar a reducir esa probabilidad al mantener la sangre en un estado menos propenso a la coagulación. El efecto de la aspirina sobre las plaquetas es duradero. Positiva. Aunque su presencia en el organismo es limitada en el tiempo, su acción sobre las plaquetas persiste durante varios días, ya que estas células no pueden regenerar el mecanismo que ha sido inhibido. Esto permite que dosis bajas administradas de forma regular tengan un impacto sostenido. Positiva. Sin embargo, este mismo efecto que resulta beneficioso en determinados contextos también implica riesgos. Al reducir la capacidad de coagulación, aumenta la probabilidad de sangrados, incluso en situaciones donde el organismo necesitaría formar un coágulo para detener una hemorragia. Positiva. Este equilibrio entre beneficio y riesgo es el aspecto central en la decisión de utilizarla. En el caso de la prevención primaria, es decir, en personas que no han tenido eventos cardiovasculares previos, la situación es más compleja. El beneficio potencial puede ser menor, positiva, mientras que el riesgo de sangrado se mantiene. Por eso su uso en este contexto debe evaluarse de forma individual, teniendo en cuenta factores como la edad, la presencia de otros riesgos cardiovasculares y el estado general de salud. Además, positiva, la aspirina no actúa sobre las causas subyacentes de la enfermedad cardiovascular, como la hipertensión, el colesterol elevado o el sedentarismo. Su función es reducir una de las consecuencias posibles, pero no sustituye otras medidas fundamentales como la alimentación equilibrada. Positiva, la actividad física o el control de factores de riesgo. También es importante considerar que no todas las personas responden de la misma manera. Existen variaciones individuales en la sensibilidad a su efecto antiagregante, lo que puede influir en su eficacia. Positiva. Esto añade otra variable a la hora de valorar su uso de forma continuada. El contexto clínico es determinante. En personas con alto riesgo cardiovascular, su beneficio puede ser claro y estar bien establecido. En cambio, en individuos con bajo riesgo, positiva, el balance puede inclinarse hacia los efectos adversos, especialmente si no hay una indicación precisa. Otro aspecto relevante es la dosis. En prevención cardiovascular se utilizan dosis bajas, muy inferiores a las que se emplean para el alivio del dolor o la inflamación. Positiva. Esto permite reducir el riesgo de efectos secundarios, aunque no lo elimina por completo. El uso continuado de aspirina también requiere considerar otros factores, como la coexistencia de tratamientos adicionales que puedan aumentar el riesgo de sangrado. Positiva, o la presencia de condiciones digestivas que puedan verse agravadas por su efecto sobre la mucosa gástrica. Comprender su papel en la prevención cardiovascular implica reconocer que no es una solución universal, sino una herramienta que puede ser útil en contextos específicos. Positiva. Su beneficio depende de una evaluación individualizada donde se consideren tanto los factores de riesgo como las posibles complicaciones asociadas a su uso prolongado. El efecto antiagregante de la aspirina es el mecanismo central por el que este fármaco influye en la prevención de eventos cardiovasculares. Positiva. Actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa en las plaquetas, lo que reduce la producción de tromboxano A2, una sustancia clave en el proceso de agregación plaquetaria. Como resultado, las plaquetas pierden parte de su capacidad para unirse entre sí y formar coágulos. Positiva. Este proceso tiene implicaciones importantes en la circulación sanguínea. En condiciones normales, las plaquetas se activan cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, formando un tapón que ayuda a detener el sangrado. Sin embargo, positiva,
Cuando esta activación ocurre de forma inadecuada dentro de arterias ya dañadas por procesos como la aterosclerosis, puede generar obstrucciones que impiden el paso de la sangre. El efecto antiagregante de la aspirina reduce la probabilidad de que esto ocurra. Positiva, una característica relevante es que su acción sobre las plaquetas es irreversible. Una vez que la aspirina ha inhibido la función de una plaqueta, esta permanece afectada durante toda su vida útil, que suele ser de varios días. Positiva. Esto explica por qué dosis bajas tomadas de forma regular pueden mantener un efecto constante en el tiempo. Este efecto sostenido permite que la sangre tenga una menor tendencia a formar coágulos en situaciones de riesgo, lo que puede ser beneficioso en personas con antecedentes cardiovasculares. Positiva. Sin embargo, también implica que el organismo tiene una menor capacidad para responder rápidamente ante una hemorragia, por eso el efecto antiagregante no es selectivo. La positiva actúa tanto en situaciones donde podría prevenir un evento cardiovascular como en aquellas donde el cuerpo necesita coagular para evitar una pérdida de sangre. Este equilibrio es lo que determina su utilidad y también sus riesgos. Además, este efecto puede verse influido por otros factores, la positiva, como la presencia de enfermedades, el uso de otros medicamentos o incluso características individuales que modifican la respuesta del organismo. No todas las personas experimentan el mismo grado de inhibición plaquetaria, lo que puede afectar la eficacia del tratamiento. La positiva. Entender el efecto antiagregante implica reconocer que no se trata de afinar la sangre de forma general, la positiva, sino de intervenir en un mecanismo específico que tiene consecuencias tanto positivas como potencialmente adversas según el contexto en el que se utilice. El riesgo de sangrado es una de las principales consecuencias del uso continuo de aspirina, positiva, y está directamente relacionado con su efecto antiagregante. Al reducir la capacidad de las plaquetas para formar coágulos, el organismo pierde parte de su mecanismo natural para detener hemorragias, lo que puede facilitar la aparición de sangrados en diferentes niveles. Positiva. Estos sangrados pueden ser leves, como pequeños hematomas o sangrado nasal, pero también pueden presentarse de forma más relevante, especialmente a nivel digestivo. La mucosa del estómago es particularmente sensible y la aspirina puede aumentar el riesgo de erosiones o lesiones que, positiva en algunos casos, pueden evolucionar hacia sangrados más importantes. El problema es que este riesgo no siempre es evidente desde el inicio. Puede desarrollarse de forma progresiva, especialmente en personas que utilizan el medicamento durante largos periodos. Además, positiva. Ciertos factores pueden aumentar la probabilidad de sangrado, como la edad avanzada, antecedentes de problemas digestivos o el uso simultáneo de otros medicamentos que también afectan la coagulación. Otro aspecto a considerar es que el efecto sobre las plaquetas es duradero. Positiva. Incluso si se suspende la aspirina, la función plaquetaria no se recupera de inmediato, lo que prolonga el riesgo durante varios días. Esto es especialmente relevante en situaciones donde se requiere una intervención médica o quirúrgica. Positiva. El equilibrio entre el beneficio cardiovascular y el riesgo de sangrado es fundamental. En algunas personas, la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares puede justificar este efecto, pero en otras, el riesgo puede superar el beneficio, especialmente si no existe una indicación clara. Positiva. Comprender este riesgo permite tomar decisiones más informadas, considerando no solo el efecto deseado del medicamento, sino también sus posibles consecuencias. Positiva, que pueden desarrollarse de forma silenciosa y manifestarse cuando el problema ya está avanzado. La irritación gástrica es uno de los efectos más comunes asociados al uso de aspirina, especialmente cuando se toma de forma regular. Este fármaco puede afectar directamente la mucosa del estómago. Positiva, reduciendo la producción de sustancias protectoras que ayudan a mantener su integridad frente al ácido gástrico. En condiciones normales, el estómago cuenta con mecanismos de defensa que lo protegen de su propio contenido ácido. La aspirina interfiere en estos mecanismos. Positiva, haciendo que la mucosa sea más vulnerable a la irritación. Esto puede generar síntomas como ardor, dolor abdominal o sensación de malestar después de su consumo. Además, este efecto no siempre se limita a molestias leves. Con el tiempo, la irritación puede evolucionar hacia lesiones más profundas, positiva, como erosiones o incluso úlceras gástricas, que aumentan el riesgo de sangrado digestivo. Este proceso puede desarrollarse de forma progresiva, sin síntomas claros en sus primeras etapas. El riesgo es mayor en personas con antecedentes de problemas digestivos, positiva, en quienes toman dosis más altas o en aquellos que combinan la aspirina con otros medicamentos que también afectan la mucosa gástrica. Factores como el consumo de alcohol o el estrés también pueden influir en la aparición de estas molestias.
gástricas. Positiva. Aunque en algunos casos se pueden utilizar estrategias para reducir este efecto, como tomarla con alimentos, el riesgo no desaparece por completo. La irritación gástrica forma parte del mecanismo de acción del fármaco, por lo que siempre debe tenerse en cuenta cuando se valora su uso prolongado. Positiva. Entender este efecto permite no solo reconocer los síntomas cuando aparecen, sino también anticiparse a posibles complicaciones. Positiva. Especialmente en contextos donde el uso de aspirina es continuo y el equilibrio entre beneficio y riesgo debe evaluarse con cuidado. El uso prolongado de aspirina no es inocuo, aunque se trate de un fármaco ampliamente conocido y utilizado. Con el tiempo, positiva, su efecto acumulativo puede generar consecuencias que no siempre son evidentes al inicio, especialmente cuando se toma sin una indicación clara o sin seguimiento. Uno de los principales problemas es el aumento del riesgo de sangrado. Al mantener de forma constante su efecto antiagregante, positiva, el organismo pierde parte de su capacidad para formar coágulos, lo que puede facilitar hemorragias tanto leves como más relevantes, especialmente a nivel digestivo. Además, su impacto sobre la mucosa gástrica puede volverse más significativo con el uso continuo. Positiva, la irritación inicial puede evolucionar hacia lesiones más profundas, aumentando la probabilidad de desarrollar úlceras gástricas o sangrados que en algunos casos pueden pasar desapercibidos hasta que generan síntomas más claros. Positiva, el uso prolongado también implica que cualquier efecto adverso se mantenga en el tiempo. Incluso si no hay molestias evidentes, pueden estar produciéndose cambios progresivos en el organismo que no se perciben hasta fases más avanzadas. Positiva. Otro aspecto relevante es que no todas las personas obtienen el mismo beneficio. En quienes no tienen un riesgo cardiovascular elevado, el uso continuo puede aportar poco beneficio mientras mantiene los riesgos asociados, lo que hace que el equilibrio no siempre sea favorable. Positiva. También es importante considerar la interacción con otros medicamentos. Con el tiempo es más probable que se combinen tratamientos, lo que puede aumentar el riesgo de efectos adversos, especialmente aquellos relacionados con la coagulación o el sistema digestivo. Positiva. Entender que el uso prolongado no es inocuo permite evitar la idea de que por ser común su consumo continuo es seguro en cualquier contexto. Positiva. Requiere una valoración individual y un control adecuado para asegurar que el beneficio realmente compensa los riesgos que pueden desarrollarse de forma silenciosa. La aspirina no es apta para todos a pesar de ser un fármaco muy conocido y de uso frecuente. Su efecto antiagregante, positiva, que puede ser beneficioso en determinados contextos, también implica riesgos que no todas las personas pueden asumir de la misma manera. Existen grupos en los que su uso puede ser especialmente problemático. Positiva. Personas con antecedentes de úlceras gástricas o sangrados digestivos tienen un mayor riesgo de complicaciones, ya que la aspirina puede agravar estas condiciones. También en quienes presentan trastornos de la coagulación, su efecto puede aumentar la probabilidad de hemorragias. Positiva. Otro caso relevante es el de personas que ya toman otros medicamentos que afectan la coagulación, como anticoagulantes o antiinflamatorios. La combinación puede potenciar el riesgo de sangrado más allá de lo esperado, generando un efecto acumulativo que requiere control. Positiva. En determinadas etapas de la vida, como la infancia o el embarazo, su uso también debe evaluarse con precaución. En niños, por ejemplo, se ha asociado a complicaciones poco frecuentes pero graves en ciertos contextos, lo que limita su utilización. Además, positiva, no todas las personas obtienen el mismo beneficio en términos cardiovasculares. En quienes no tienen un riesgo elevado, el uso de aspirina puede no aportar una ventaja clara, mientras que el riesgo de efectos adversos se mantiene. Esto hace que su indicación deba ser individualizada. Positiva. También hay que considerar la sensibilidad individual. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios con mayor facilidad, incluso a dosis bajas, lo que condiciona su tolerancia al tratamiento. Positiva. Entender que no es apta para todos implica reconocer que su uso debe basarse en una valoración personalizada, donde se tengan en cuenta tanto los posibles beneficios como los riesgos específicos de cada situación. Positiva. Evitando su consumo generalizado sin una indicación adecuada, las interacciones con otros medicamentos son un aspecto clave a considerar cuando se utiliza aspirina de forma regular. Aunque muchas veces se percibe como un fármaco simple, positiva. Su efecto sobre la coagulación y la mucosa gástrica puede modificarse de forma significativa al combinarse con otros tratamientos, generando un impacto que no siempre es evidente a primera vista. Uno de los escenarios más relevantes es su combinación con anticoagulantes. Positiva. Estos fármacos ya actúan reduciendo la capacidad de la sangre para coagular y al añadir el efecto antiagregante de la aspirina, el riesgo de sangrado aumenta de forma considerable. Esta interacción no es solo teórica, sino que tiene implicaciones prácticas claras. Positiva. Especialmente en pacientes con tratamientos prolongados, también es importante
importante su relación con otros antiinflamatorios no esteroideos. Cuando se combinan, no solo se potencia el riesgo de irritación gástrica, diapositiva, sino que también puede incrementarse la probabilidad de lesiones en la mucosa del estómago, lo que a su vez eleva el riesgo de sangrado digestivo. Este efecto acumulativo puede desarrollarse de manera progresiva, sin síntomas claros en las fases iniciales. Diapositiva. En el caso de ciertos medicamentos utilizados para el control de la presión arterial, la aspirina puede modificar parcialmente su efecto. Aunque este impacto suele ser más sutil, puede influir en el equilibrio del tratamiento. Diapositiva. Especialmente en personas que requieren un control estricto de sus valores. Otro aspecto relevante es su interacción con fármacos que afectan la función plaquetaria o el sistema digestivo. La combinación puede alterar la respuesta del organismo. Diapositiva, haciendo que los efectos de uno u otro medicamento se intensifiquen o se modifiquen. Además, existen interacciones menos evidentes relacionadas con la absorción o el metabolismo de otros fármacos. Aunque no siempre tienen un impacto clínico significativo, diapositiva, pueden influir en la forma en que el organismo procesa determinados tratamientos, especialmente cuando se utilizan durante largos periodos. El problema es que muchas personas toman varios medicamentos de forma simultánea, lo que aumenta la probabilidad de interacciones. En estos casos, diapositiva, la aspirina puede actuar como un factor adicional que modifica el equilibrio general del tratamiento, generando efectos que no se atribuyen de inmediato a su uso. También hay que considerar que no todas las interacciones producen síntomas evidentes. Diapositiva. Algunas pueden desarrollarse de forma silenciosa, como un aumento progresivo del riesgo de sangrado o una mayor sensibilidad digestiva, lo que dificulta su detección sin una evaluación específica. La dosis también influye en el grado de interacción. Diapositiva. Aunque en prevención cardiovascular se utilizan dosis bajas, esto no elimina el riesgo por completo. Incluso en pequeñas cantidades, la aspirina puede interactuar con otros fármacos de manera significativa, especialmente si estos actúan sobre los mismos sistemas. Diapositiva. Otro factor importante es la duración del tratamiento. A medida que se prolonga el uso, aumenta la probabilidad de que aparezcan interacciones relevantes, ya sea por acumulación de efectos o por cambios en la situación clínica del paciente. El contexto individual es determinante. Diapositiva. Factores como la edad, la presencia de enfermedades crónicas o la función hepática y renal pueden modificar la forma en que el organismo responde a estas combinaciones, aumentando o disminuyendo el impacto de las interacciones. Además, diapositiva, el uso simultáneo de suplementos o productos naturales puede añadir una capa adicional de complejidad. Algunas sustancias pueden tener efectos sobre la coagulación o el sistema digestivo, lo que, al combinarse con la aspirina, diapositiva, puede potenciar ciertos riesgos sin que la persona sea plenamente consciente. Por eso, entender las interacciones con otros medicamentos no implica solo conocer combinaciones específicas. Diapositiva, sino reconocer que la aspirina forma parte de un sistema más amplio en el que múltiples factores influyen en el resultado final. Su efecto no ocurre de forma aislada, sino en interacción constante con otros elementos del tratamiento. La clave está en considerar el conjunto. Diapositiva, no solo cada fármaco por separado. Esto permite anticipar posibles problemas y ajustar el tratamiento de forma más precisa. Diapositiva, evitando que una combinación aparentemente sencilla genere consecuencias que podrían haberse prevenido con una evaluación adecuada. La diferencia entre dosis baja y dosis alta de aspirina es fundamental para entender cómo cambia su efecto en el organismo. No se trata solo de cantidad diapositiva, sino de propósito y de impacto sobre distintos sistemas. En dosis bajas, la aspirina se utiliza principalmente por su efecto antiagregante. En este rango actúa sobre las plaquetas reduciendo su capacidad de formar coágulos. Diapositiva, lo que resulta útil en la prevención de eventos cardiovasculares en personas seleccionadas. Este efecto se consigue con cantidades relativamente pequeñas, ya que las plaquetas son especialmente sensibles a su acción. En cambio, a dosis más altas, la aspirina ejerce efectos analgésicos, diapositiva, antiinflamatorios y antipiréticos. En este contexto, su acción va más allá de las plaquetas e implica otros mecanismos relacionados con la inflamación y la percepción del dolor. Esto cambia completamente el objetivo del tratamiento. Sin embargo, al aumentar la dosis diapositiva, también aumenta el riesgo de efectos adversos. La irritación gástrica se vuelve más probable, así como la aparición de úlceras gástricas y sangrados digestivos. Además, el impacto sobre la coagulación se intensifica, lo que puede elevar el riesgo de hemorragias en diferentes contextos.
Positiva. Otro aspecto relevante es que el efecto antiagregante ya se alcanza con dosis bajas, por lo que aumentar la cantidad no mejora este beneficio, pero sí incrementa los riesgos. Esto hace que en prevención cardiovascular se prefieran dosis mínimas efectivas. Positiva. La diferencia también influye en la tolerancia. Muchas personas pueden tolerar dosis bajas durante más tiempo, mientras que las dosis altas suelen asociarse con una mayor frecuencia de efectos secundarios, especialmente a nivel digestivo. Además, el contexto de uso es clave. Positiva. Una misma persona puede necesitar dosis diferentes en momentos distintos dependiendo del objetivo terapéutico. Por eso no es adecuado extrapolar el uso de una dosis a otro contexto sin una valoración previa. Entender esta diferencia permite evitar errores comunes. Positiva, como asumir que una mayor cantidad implica mayor beneficio. En el caso de la aspirina, cada rango de dosis tiene un propósito específico y utilizar uno u otro sin criterio puede alterar el equilibrio entre eficacia y seguridad.